Bien, capítulo tercero y espero que último, ¿no?, de este larguísimo tema. La poesía a partir de 1975. Ya sabemos lo que pasa en 1975, lo hemos repetido un montón de veces. Yo creo que estoy pensando que os he leído poemas o fragmentos de poemas y quizás resulte un poco aburrido para escucharlo, y sobre todo con esta voz que tengo, parece salida a ultratumba. No termino de mejorar, mi garganta no termina de reponerse. Bien, creo que no voy a leer más poemas, os los mandaré. Y sí os iré marcando cuáles tenéis que ir leyendo, ¿de acuerdo? Yo voy a intentar daros las características más o menos de todos estos movimientos, aunque es complicado. Recordad que cuando vimos la novela, a partir del 75 lo veíamos por corrientes, ¿no? La novela intimista, la novela negra, la novela erótica, la novela tal, y veíamos que había algunos que hacían una novela de una corriente, otra de otra. Bueno, un poco pasa lo mismo en las corrientes de poesía que va a haber ahora. Se va a escribir mucha poesía y se va a escribir muchas cosas diferentes. Hay cosas que han pervivido más, cosas que han pervivido menos, hay cosas que enlazan con lo anterior, etcétera. Vamos a ir viendo. A partir del 75, bueno, pues lo mismo que ocurrió en la novela del teatro, pues se escribe de todo, se escribe mucho y hay diferentes tendencias. Vamos a ir viéndolas. En primer lugar tenemos la poesía de la experiencia. La poesía de la experiencia quizá es la que ha tenido más fuerza, la que ha tenido más pervivencia todavía hoy en día en autores más jóvenes como Marwan, que es cantante también. Todavía queda ese pozo de la poesía de la experiencia. Ahí tenemos a Luis García Montero o Ángeles Mora, que vino el año pasado al instituto. No sé si vosotros estuvisteis, una señora encantadora y que también pertenece a esa corriente. Y también Luis Alberto de Cuenca, que para mí es de los mejores de esa corriente. Yo he puesto algún poema de Luis Alberto de Cuenca. ¿Qué características tiene? Bueno, es una poesía que busca la inmediatez y lo cotidiano, lo de todos los días. Establece un puente, mira atrás, se salta a esa poesía vanguardista de Pere Gimferrer, eso que de Colinas, culturalista, etcétera, y vuelve a la poesía anterior, justo anterior, de José Agustín Goytisolo, de Jaime Gil de Viedma. Esos son los poetas que van a servir con ello, que les van a servir de modelos. Sobre todo ese tono de conversación, casi coloquial. Usan un lenguaje claro. Utilizan un lenguaje claro también por una razón que ellos defienden. No se puede escribir de manera distinta como se vive. Nuestras vidas son vidas cotidianas, nos levantamos, desayunamos, cogemos un taxi, cruzamos un semáforo, llueve y nos mojamos. Y nuestro lenguaje, o el lenguaje de ellos, no nuestro, el lenguaje de los poetas debe reflejar eso que es la vida cotidiana. Lo que intentas es integrar la vida en la poesía. Aquí tenemos un enlace que añadimos el año pasado, sobre todo cuando vino Ángeles Mora, explicando un poco el origen de este movimiento. Empieza en Granada. Este movimiento, antes os dije que había muchos poetas vascos, pero también hay muchos poetas andaluces. Empieza un movimiento llamado la otra sentimentalidad. Al principio de los años 80, 3 poetas granadinos firmaron un manifiesto, como las vanguardias, ¿no? Sabéis que el manifiesto es un documento donde dicen cómo creen ellos que debe ser la poesía, definen su poética
Y en ese manifiesto se plantean, los firmantes eran Luis García Montero, Javier Egea y Álvaro Salvador. Detrás de ellos había un señor más mayor, un catedrático de literatura, que era Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos Rodríguez fue el marido de Ángeles Mora. Y él fue quien les ayudó. Tenían muchas conversaciones con el profesor y él fue un poco su guía. Junto a ellos es verdad que había mujeres que no firmaron ese manifiesto, pero que estaban ahí y que compartían esos mismos planteamientos, como es Ángeles Mora, que era la autora que vino el año pasado, Teresa Gómez, Aurora Luque. De las tres, la que más recorrido poético ha tenido es Ángeles Mora, que fue además hace poco Premio Nacional de Poesía, ha sido muy galardonada. En palabras de García Montero, que es quizá el más famoso, este cansado mundo finisecular de final de siglo necesita otra sentimentalidad distinta para abordar la vida. En este sentido, la ternura puede ser también una forma de rebeldía. Es decir, van a mirar el mundo y lo cotidiano con ternura. Van a ver en esa mirada tierna a lo cotidiano, pues una forma de rebelarse contra el mundo. Esta nueva poesía también se fundamenta en el compromiso político. Por lo tanto, ahí tienden un puente a la poesía social, sin ser poesía social. Lo que toman de la poesía social es el compromiso político. La reflexión moral sobre las injusticias y la literatura tiene que ser un producto de quien escribe. Y quien escribe está en el mundo, está inserto en la historia y por lo tanto tiene que recoger lo que a su alrededor pasa. Lo cotidiano, el compromiso, y a eso se mezcla el intimismo. Por lo tanto, tenemos una poesía donde está el compromiso con la realidad. Para ellos eso es fundamental. Lo cotidiano, lo de todos los días, el intimismo, otra vez visto desde dentro, desde el yo poético. Y eso lo toman, recordadlo, de Jaime Gil de Viedma, de Ángel González, lo toman de José Agustín Goytisolo. Todo eso lo mezclan. Retoman las enseñanzas de Alberti, de Gil de Viedma fundamentalmente, pero también de, aunque no lo nombro aquí, de Ángel González, de José Agustín Goytisolo, de Rafael Alberti y de su compromiso político, y de Antonio Machado. Otra vez aparece Antonio Machado. Antonio Machado con su poesía clara y honda, y que muchas veces se fijaba también en lo cotidiano. No sé si recordáis que Antonio Machado tenía poemas que hablaba de las moscas, ¿no? Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras, amigas viejas, me evocáis todas las cosas. Oh, viejas moscas, voraces como abejas en abril, etc. O hablaba de los niños que estaban en la escuela repitiendo la tabla de multiplicar mientras llovía, tras los cristales. Es decir, metía también en su poesía lo que era cotidiano, lo que era real. Aquí tenemos a estos poetas, Ángeles Mora, Luis García Montero. Actualmente Luis García Montero tiene un puesto político importante, es el director del Instituto Cervantes, que es el Instituto Cervantes es la institución encargada de enseñar y extender el español en el mundo, y no solo el español, sino la cultura española. Álvaro Salvador, Javier Egea, que se suicidó. Estos eran los tres firmantes del manifiesto. Esas eran las mujeres que estaban a su alrededor y cuya poesía también tiene esos componentes que defendían en el manifiesto. Y aquí tenemos a Ángeles Mora con su marido Juan Carlos Rodríguez, que fuera ese catedrático que estaba ahí detrás en
auspiciando y empujando a estos autores, ¿vale? Leeremos algunas de estas poesías, porque ya os digo que me parece que las lea yo, que me escuchéis, así nos resulta, sin que tengáis delante el poema, pues tampoco resulta demasiado gratificante. Otra corriente es el decadentismo y el clasicismo de Luis Antonio de Villena. También os he puesto un poema. Lo que hace Luis Antonio de Villena es ser una continuidad de alguna forma de la poesía de Colinas, de los novísimos, de la corriente más culturalista de los novísimos, de Pere Gimferrer, pero eso añade un gusto por las formas clásicas. Mientras los 9 novísimos utilizaban el versículo o incluso escribían ya en forma de prosa, sin siquiera poner la forma de verso, él sí retoma las formas clásicas y escribe sonetos con muchísimas referencias a la antigüedad, al clasicismo, a la mitología, ¿vale? Sigue aquella corriente, pero le añade ese gusto por la forma clásica, con palabras muy cuidadas, muy cultas, etc. Luego tenemos el erotismo de Ana Rossetti. También os he puesto un par de poemas. Fue una novedad que luego ha abierto toda una corriente de poesía escrita por mujeres de carga erótica, de una carga erótica tal que a la hora de poneros poemas a mí me ha dado pudor de poneros algunos de ellos. Y fundamentalmente escrito por mujeres, por mujeres. Ella fue la primera. Era una poesía que más que hablar de sexo de manera abierta, eran cosas tremendamente insinuantes, ¿no? Veréis los dos poemas, El chico de los Wrangler y no sé cuál es la otra, que son unos poemas yo creo bastante bien construidos, independientemente de ese tema. Y luego está una poesía, la poesía del silencio, se llama así, de Jaime Siles y Amparo Amorós. También os he puesto un par de poemas. Es una poesía más filosófica, más minimalista, una poesía que se acerca a Machado por un lado, pero también se acerca a la poesía pura de Juan Ramón Jiménez, y se acerca también a la poesía de mística. Para ellos es un referente también San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz es una poesía un poco más difícil, pero una poesía muy esencial, tremendamente esencial. Voces más actuales, bueno, pues tenemos otra antología que fue importante. Isla Correllero, que es esta señora de aquí, publica en 1998 una antología donde recoge, se llama Feroces, la antología, y recoge el trabajo de los jóvenes poetas de ese momento. ¿Qué vemos ahí? Vemos primero la incorporación de la mujer. Eso va a ser una característica que ocurre tanto en la novela como en el teatro. El feminismo va dando sus frutos y empezamos a ver mujeres haciendo poesía, y poesía muchas veces sorprendente. En esa antología está ella, está Isla Correllero, y os he puesto un poema de ella. No me he atrevido a poner un poema de ella, que se llama Coño Azul. Me daba un poco de pudor, pero bueno, lo podéis buscar si queréis leerlo. Aparecen otros autores como Isabel Pérez Montalbán, Juan Manuel Villalba o María Eloy García, que son más jóvenes evidentemente que los anteriores, que ya son los mayores para esta generación. ¿Qué encontramos en esa nueva poesía? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, la vida cotidiana. Os he dicho que la poesía de la experiencia, bueno, pues tiene un largo recorrido. Aquí también se habla de la vida cotidiana, pero ya se la aborda desde otras ópticas diferentes.
ya no se le aborda desde la ternura que hemos visto antes, ¿no? Se le aborda muchas veces desde los aspectos más sórdidos y más degradados de la misma. Es algo que tiene que ver con un movimiento que hay, sobre todo narrativo, en Estados Unidos y que también se da aquí en los años 80, es el realismo sucio, donde se muestra historias de gente pobre, gente sin cultura, gente bueno, pues que tiene, como su propio nombre le indica, una vida sucia, sucia en todos los aspectos. También en esa realidad se aborda el erotismo, ya no es ese erotismo insinuado que hemos visto antes, sino es un erotismo mucho más claro, con palabras mucho más duras. Ya os digo que a la hora de escoger poemas que representaran esa corriente, pues me ha dado un poco de pudor. También tenemos, aparecen poemas comprometidos con el cambio social y con la denuncia de la globalización. La globalización ha significado la globalización de la injusticia. Y sí que hay poemas que hablan del consumismo. Y luego, mucho más reciente, en la siguiente generación, poemas que hablan de ecología, ¿no? De injusticia social. Bueno, pues entre esos poetas están Isabel Pérez Montalbán, Juan Manuel Villalba o María Eloy García, que representan muy bien esas tendencias, y la propia Irla Correllera, ¿no? Irla Correllera. Otras voces, más jóvenes todavía. Aquí tenemos a estos tres que son de los autores que se consideran más prometedores, que están publicando, que tienen que ver un poco con lo mismo que hemos visto de esos otros un poquito más mayores, pero añaden, yo creo que añaden poco. Añaden cosas, por ejemplo, en el caso de Luna Miguel, de la cultura indie, que conocéis vosotros probablemente más que yo. Hay una música indie, ¿no? Hay una forma de vestirse indie. Pues también hay una poesía indie, que bueno. Os he puesto un poema de cada uno. Me ha costado mucho elegirlos, porque bueno, no tenía yo en casa de los anteriores, casi de todos tenía poemas, pero de estos no tenía. Pero bueno, he encontrado de todos. Os digo que no ha sido fácil, y he intentado buscar cosas que sean representativas. Voy a ver si encuentro alguno, aunque he dicho que no iba a leer, a ver si hay alguno corto. Por ejemplo, de Elena Medel, que es una de las voces de las que más se habla actualmente. Tiene un poema con largos versículos, ya estos, la rima y lo demás, contar versos, pues sinceramente no va con ellos. Dice: escribiré 500 veces el nombre de mi madre. Pues habla de lo íntimo y lo cotidiano, su madre. Dice: escribiré 500 veces el nombre de mi madre. Con un vestido blanco trazaré cada una de sus letras por las paredes de mi dormitorio, por el suelo del patio del colegio, por el pasillo de la casa más antigua, para recordar mi origen cada vez que yo viva. En todos los lugares podré besar sus mejillas limpias de cristal, aunque ella duerma lejos, sus mejillas cercanas que me dolerán allá donde acaricie su nombre escrito. Tantos días, tantas noches habrá de alimentarme amorosamente con su parábola descalza. Vendrá mi madre a arroparme, mujer de humo, con los ojos tiritando de suerte. En cada sueño mis apellidos dolerán como un cartel de bienvenida a un hogar diferente. Sobre mi cabello, rubio como el de mi madre, la corona que me ciño como hija primogénita de Dinamarca. Me llamaré Vacía, en honor a mis muertos.
Miraré cómo retozan de acrílico las palmas de mis manos. Sangrará mi lengua a disposición de mis muertos. Gritaré 500 veces el nombre de mi madre para quien quiera escucharlo. Y escribiré que bendigo este medio corazón en huelga mío, pues no olvido. Nací para llorar la muerte de los otros. ¿Ves que habla de la relación con su madre, del recuerdo de su madre? ¿Ves que introduce cosas ya que recuerdan a la vanguardia, que no es tan... en definitiva, recoge lo que es la poesía de la experiencia, ¿no? Hay mucha poesía entre esta gente, por ejemplo, en Víctor Peña da Costa sobre la desesperanza, ¿no? Tened en cuenta que es una generación que ha sufrido la crisis y que ahora está sufriendo la crisis que va a venir. Es una generación que ha sido golpeada y hay mucho nihilismo, ¿no? En el caso de Víctor Peña da Costa, tiene un poema que ya leeréis, o ya leeremos, donde dice: descreo de creencias, héroes, mitos y demás chorradas. Esa introducción de palabras coloquiales. Hace mucho que cambié los pósters por cuadros que ni siquiera me gustan. No creo en Dios y menos creo en el telediario. Me temo que los reyes son los padres. Creo que tiene muy poquita clase hablar de lucha de clases a estas alturas, pero que es completamente necesario. No voy a leer más, pero para que veáis esas características de compromiso social, de descreimiento, de nihilismo, etc. Y de Luna Miguel, también tengo por aquí un estanque de nenúfares en el Parque Ueno. Diferencia entre polilla y mariposa. El buscador de Google me lleva a una galería de imágenes que dan miedo. Polilla gigante Japón. Tecleo otra vez para adivinar qué es aquello que he visto agonizando entre la maleza del Parque Ueno y a su lago repleto de peces naranjas. Las polillas pueden ser bonitas. Escribo desesperado en la habitación del hotel con el aire acondicionado al máximo y las piernas en alto mientras tú duermes. Las polillas se parecen a las mariposas. Hemos hecho el amor en silencio. Tu sexo se escondía en mí como la libélula en el nenúfar del estanque esta mañana. ¿Para qué sirve una polilla gigante? Me pregunto al mundo, sin tocar el agua de bueno. Si tocar el agua de bueno traerá suerte, si pedalear en una barca brillante traerá cariño, si comer fideos sencillos llenará el vientre, si viajar al otro lado del mundo nos dará una lección. Allí de donde vengo, las polillas son diminutas, se esconden entre la ropa limpia y sus alas recuerdan murales de tela antiguos. ¿Qué significa polilla? ¿Por qué en Tokio hay tantas polillas muertas? ¿Por qué he venido al otro lado del mundo? ¿Para qué regresar al hogar si aquí puedo ser feliz? Si aquí puedo hacer el amor, si aquí los insectos son hermosos, si aquí aún no entiendo nada y si ojos brillan. Bueno, pues esta es la poetisa indie. Hay más cosas actualmente, hay más cosas. Lo más curioso de la poesía actual y de esa gran diversidad de tendencias que hemos visto es los cambios en la difusión de la poesía. Las redes sociales, la autoedición, cualquiera que tenga ahora un blog, pues escribe un poema todos los días y ya está. Tenemos el caso de esta mujer muy joven, Elvira Sastre, que es un fenómeno. Bueno, dicen que llena teatros en sus recitales de poesía en Hispanoamérica y aquí. Hay quien piensa que es un bluff. A mí no me gusta mucho lo que hace, pero bueno, ya sabéis que yo tengo el colmillo literario retorcido. Ella publica su poesía en su blog, publica su poesía en Facebook,
publica su poesía en Instagram, hace audio poemas, videopoemas. Y bueno, no sé si vamos a poder ver esto aquí, si lo podemos ver, lo vemos, si no, os lo mando aparte, donde se la ve a ella recitando un poema. Aquí tenemos otro de Marwan, que es un continuador de la poesía de la experiencia, y hace videopoemas, hace poemas donde va recitando y vamos viendo su entorno, su casa, sus cosas, la lluvia que se ve por la ventana, etcétera. Y también hay otros jóvenes pues muy locos, como los patarrealistas salvajes, que son una serie de poetas. Los tenemos aquí. La foto no es que esté desenfocada, es que la hacen así, una cosa hecha, y que recogen todas las tendencias de las vanguardias, el dadaísmo, el futurismo, hacen cosas absurdas y también las suben a las redes, no tienen prácticamente nada publicado, recitan en los bares, y bueno, son otras formas muy novedosas de hacer poesía. Y bueno, aquí termina más o menos, porque quedan cosas coleando. Os voy a mandar los enlaces de esos vídeos para que los tengáis y los veáis. Y os voy a mandar la antología poética que vamos a ir trabajando poquito a poco. Y aquí se acaba la historia, la larga historia de la poesía desde el 39 hasta hoy. Bueno, feliz poesía, queridos alumnos.